Bienvenido al podcast Curiosos Académicos, el lugar en donde las personas aprendemos a lo largo de la vida para mejorar nuestro contexto. Sea un curioso académico. En la Constitución de nuestro país, en el artículo 2, se declara que México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. De la misma manera, en el artículo 3, se garantiza la educación como un derecho inherente de las personas y por lo tanto, dice, se debe asegurar sin importar sus condiciones sociales, étnicas o lingüísticas. De la misma manera, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, que es considerado el principal instrumento internacional de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y que a la vez fue ratificado por México en el 90, menciona que precisamente los programas de educación deben abarcar la historia, los conocimientos y técnicas, los sistemas de valores y además deberán adoptarse disposiciones para poder preservar las lenguas indígenas, ¿verdad? Y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, México se adhiere a esta declaración y reconoce como derecho humano la educación de calidad con enfoque de equidad y diversidad, acorde con su contexto étnico, lingüístico y cultural, y que, bueno, la idea es que también se fomenten conocimientos, tradiciones, filosofía, etcétera, de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y precisamente teniendo todos estos elementos, bueno, es esto y más, ¿no? Pero en general no quiero abarcar tantos elementos, teniendo este reconocimiento en este marco jurídico amplio, tanto de manera nacional como internacional, donde creo que nadie niega la diversidad pluricultural y plurilingüe de nuestra nación, ¿no? Y la importancia de que los conocimientos comunitarios indígenas, lo voy a poner como, digamos, sinónimos, conocimientos comunitarios indígenas se puedan transversalizar con los conocimientos escolares, realmente se ha convertido en un reto muy importante para los maestros. Y el reto fuerte para poder hacer y lograr esto, por las implicaciones pedagógicas y por las implicaciones políticas también que esto puede traer consigo, pues se centran principalmente en los retos metodológicos, ¿sí? En el cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Porque sabemos, todos estamos conscientes que es muy importante preservar nuestras lenguas indígenas, en general en todo el país, ¿no? Incluso a nivel mundial, ¿no? Está comprobado las bondades que esto tiene para el tema pedagógico. Pero, pues, yo invito a que todos los que estamos en esta sala podamos reflexionar en qué proyecto de sociedad estamos formando tanto a los maestros como a los niños en nuestro país, ¿no? O incluso ubiquémonos en cada uno de nuestros estados, ¿no? ¿Qué proyecto de sociedad estamos formando en Chiapas a los maestros, en Oaxaca, en Veracruz, ¿no? En Michoacán? O sea, ¿cuál es realmente ese proyecto de sociedad al que queremos ir formando a los maestros y a los niños? Y otra pregunta que dejo abierta también es, ¿cuáles son las principales características de operación de la educación intercultural y bilingüe en México? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente, digamos, si nos ponemos a pensar 30 años atrás, qué es lo que realmente ha respecto a la educación intercultural bilingüe? ¿Hemos ido hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces lo dejo como una pregunta abierta, que reflexionemos desde nuestros contextos, porque nos servirá mucho para ir poniéndonos los retos a los que nos vamos a estar enfrentando. Y bueno, lo que nosotros hemos descubierto en investigaciones previas es que existe un proceso de normalización educativa que no corresponde a la realidad de las comunidades indígenas. Y de esta manera, las reglas institucionales dificultan la innovación de la práctica docente. ¿Qué quiero decir con esto? De que cada una de,
si nosotros vemos a una escuela o imaginamos la escuela en la que estudiamos, en la escuela primaria o en la escuela preescolar, después de tantos años según sea el caso, y ahora vemos la escuela, me gustaría que reflexionáramos y pensáramos qué ha cambiado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hace 30 años, tal vez aquí al menos en mi comunidad El Espinaca, yo soy zapoteca del Istmo de Tehuantepec, no hablo mi lengua, mis padres sí, podríamos reflexionar hace 30 años cómo eran las condiciones sociolingüísticas de mi comunidad, ¿no? ¿Cómo era la escuela cuando yo estaba en el preescolar o en la primaria? ¿Cómo ahora ha cambiado y cómo ahora mis hijas experimentan la escuela? ¿Realmente hay una diferencia? Lo pongo en la mesa para poderlo discutir tal vez al final. Entonces, pareciera que el tiempo en la escuela se ha incluso como congelado, ¿no? Y que los maestros, en su afán de poder innovar y atender esta diversidad cultural, se chocan cada vez con esta normalización que tiene que ver pues con los tiempos, con los planes y programas, con todo el trámite, la cuestión administrativa que también requiere mucho tiempo y que esto en ocasiones les limita el tema de la innovación, ¿no? Entonces, también pongo una pregunta en la mesa que cómo podríamos los docentes superar esta normatividad para atender la diversidad en contextos con predominancia indígena, ¿no? O sea, cuando existe esta diversidad en todas sus variantes, no quiero que nos situemos solamente en una visión de una escuela donde todos hablan la lengua indígena, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero sabemos que cada vez más hay escuelas donde, en contextos, en comunidades donde el desplazamiento de las lenguas ha sido mucho más avanzado. Y entonces tenemos ahorita a nivel preescolar, nivel primaria, secundaria, no se diga los niveles superiores, donde ni el maestro ni el niño habla una lengua indígena, pero se encuentran en zonas de predominancia indígena. Al respecto, ¿qué podemos hacer? ¿No? También pongo ahí la pregunta para que podamos identificar, analizarla. Y bueno, existe una singular deficiencia en la integración intercultural de los conocimientos y valores indígenas en el currículum y la cultura escolar. Aquí yo pongo una reflexión para poder identificar, por ejemplo, normalmente los conocimientos escolares nosotros lo podemos situar en los libros, las enciclopedias, en la web, ¿no? Entonces, cuando se menciona que existe una singular deficiencia en la integración intercultural de estos conocimientos indígenas, según Jorge Gachet, y ahorita vamos a documentar esa parte, menciona de que esta dificultad va porque no se encuentran objetivados los conocimientos comunitarios de la misma manera en las que se encuentra el conocimiento escolar. Es decir, ¿dónde encontramos el conocimiento comunitario? En los conocedores, en los hablantes, en la comunidad. Y no se encuentran esos conocimientos en la misma manera como se encuentra el conocimiento escolar de manera tangible por medio de un libro, de una enciclopedia, material didáctico. Entonces, este enfoque que nosotros proponemos, este enfoque metodológico, lo que invita es analizar dónde entonces están esos conocimientos y valores y de qué manera los podemos hacer tangibles para que para el maestro se le facilite poder integrar tanto la lengua como los conocimientos indígenas en el mismo nivel de importancia que los conocimientos escolares. Entonces, esta deficiencia que hablaba en el párrafo anterior ha creado la reproducción de patrones de una educación clásica, pasiva, no constructivista, en escuelas que se encuentran en zonas de predominancia indígena. Y esto también se ha dado porque al menos he tenido dos experiencias, un acercamiento a una escuela primaria bilingüe en una comunidad donde los niños hablan la lengua, los maestros son de la comunidad, digamos que son las condiciones óptimas para poder innovar en temas curriculares, la integración del conocimiento escolar, la integración del conocimiento comunitario,
etcétera. Pero también tuve un acercamiento en una escuela donde en general los maestros ya no hablan la lengua, los niños tampoco, el desplazamiento en la comunidad está muy fuerte. Entonces, ahí, en esos contextos donde son dos realidades distintas, pues tendríamos que revisar de qué manera esta propuesta metodológica pudiera apoyar a ciertas especificidades. Y sí se puede, porque el método inductivo intercultural que fue creado, innovado por Jorge Gachet, Jessica Martínez y Carmen Gallegos en la Amazonía peruana, toman en cuenta un concepto de cultura que para mí es muy, muy interesante. Y es que ellos conceptualizan la cultura como el resultado de la actividad, ¿sí? La actividad, ¿qué entendemos como actividad? Todas aquellas actividades socioproductivas de la comunidad. Es decir, en el caso de mi comunidad, la señora que borda los huipiles, la señora que hace los dulces típicos, los dulces de ciruela, de camote, de biznagra, por ejemplo. En el caso de otras comunidades, el señor que hace el petate, el señor que hace los sombreros de palma, la señora, los pescadores de Juchitán, de San Mateo del Mar, los pescadores icots. Esa es la actividad sociocultural. Entonces, Jorge Gachet dice, la cultura está ahí, en esos comuneros, en esas personas. Por lo tanto, la cultura no es una entidad estable, no es como el museo, ¿me explico? Sino es que es algo que evoluciona, que está en constante movimiento. Y es bien padre este concepto porque nos permite tener una visión dinámica de la cultura, pero a la vez nos permite dar este brinco, este reto metodológico que nos presentan las diferentes realidades educativas que les he platicado y la manera en que el maestro puede superar, ¿no? Y de este enfoque de cultura se deriva una estrategia pedagógica intercultural que parte de las actividades productoras de cultura tal y como se practican en las comunidades, tal y como se observa en la vida cotidiana de una comunidad indígena. Y es estos ejemplos que les di, ¿sí? Entonces, hay una pregunta muy interesante. ¿De qué manera se puede incluir en el aula los conocimientos indígenas para que a la vez se levante el nivel educativo de las escuelas? Entonces, aquí hay un objetivo pedagógico. Y, por otro lado, o a la par, se revalore y rescate la herencia cultural de los pueblos indígenas, que es un fin político. Entonces, si nosotros tenemos la idea que nuestra acción pedagógica en el aula también tiene un fin político, estamos haciendo mucho, porque no solamente es volcar el contenido a los niños, vomitarlo, ¿me explico? O sea, de manera vulgar, pues, hablando de manera vulgar. De una manera unidireccional o bidireccional, como lo quieran ver, sino que la idea es de que esta relación de ambos conocimientos, tanto el conocimiento escolar como el conocimiento comunitario, también permita a las comunidades indígenas, a los niños, a los maestros, poder reconocer su territorio, saber cuáles son sus derechos, identificar cuáles son las actividades que los también identifican como comunidades zapotecas, como comunidades guaves, etcétera, y la manera en que esta ampliación del conocimiento que se desea hacer al trenzar estas dos vertientes epistemológicas, podríamos decir, pudiese apoyar a las comunidades a fortalecerlas. Eso es muy importante. Y entonces, el método inductivo intercultural lo que propone o lo que dice es de que si partimos de este concepto de cultura dinámico, en donde la cultura está en los actores actuales, ahorita lo que está pasando en la comunidad, entonces dice que hay 4 fuentes del conocimiento indígena, ¿sí? El niño, el maestro, los conocedores y sabios y las obras antropológicas, ¿no? Que conocemos como conocedores o sabios. Son 4 fuentes que voy a empezar a describir en función de un acercamiento que hice en esta escuela primaria bilingüe que les comento,
en la comunidad de San Mateo del Mar, Oaxaca, que es el istmo de Tehuantepec. Ahí les presento una pequeña, pues para que nos ubiquemos geográficamente. San Mateo del Mar se encuentra en donde está la estrellita, en la zona más delgada, en la parte de abajo. Es una comunidad lacustre. La principal actividad socioproductiva ahí es la pesca. La lengua materna es el ombeyats, que es el guave, y ellos se autonombran icots. Y el objetivo principal de esa investigación fue poder identificar la atención de la diversidad cultural en el aula y poder identificar los conocimientos y codes que pudiesen nutrir el currículum escolar. Y de aquí la propuesta a los retos metodológicos a los que se enfrentan los docentes al atender la diversidad, ¿sí? Quisiera hablar un poquito acerca del método inductivo intercultural. Voy a ser muy sintética por el tiempo, pero en internet, ustedes ponen método inductivo intercultural, pueden encontrar muchos textos. Jorge Gachet, la REDIN, ¿no? La Red Inductiva Intercultural, que es la red en la que les comentaba en la presentación, que se han hecho trabajos ya más de 20 años acerca del método, no solamente en México, también en algunos países de Sudamérica. Y bueno, en general se construye inductivamente con la participación de docentes, alumnos y comunidad. Y en general, hace uso de calendarios y de una matriz del área sociedad-naturaleza. Es un calendario socionatural que más adelante voy a describir a detalle, pero en general son círculos concéntricos que es el punto de partida por medio del cual se pueden organizar tanto actividades, conocimientos, actividades de los comuneros, conocimientos de la comunidad, comportamientos de la flora, de la fauna, de los comuneros, de los niños, de manera anual. Hagan de cuenta que es una estructura curricular anual, base para que el maestro sepa, a ver, voy a iniciar mi ciclo escolar en agosto, ¿qué hay en agosto en la comunidad? ¿Sí? Ah, perfecto. En agosto, a ver, me ubico aquí en mi comunidad, a ver, en noviembre son las fiestas del pueblo, ¿verdad? Bueno, pero en noviembre, ¿cómo es, por ejemplo, cuál es el comportamiento animal? ¿Cuál es el comportamiento vegetal? ¿Sí? Y a partir de ahí, ya ahorita les voy a poner el ejemplo, es el punto de partida para poder incitar la explicitación del conocimiento que subyace de estas fuentes del conocimiento indígena y que se pueden organizar en esta matriz, en este cuadrito que más adelante les voy a explicar. Bueno, esas son las 4 fuentes y vamos a iniciar con la primera fuente, que es el conocimiento indígena del niño. Nosotros sabemos que los niños traen consigo conocimientos previos que traen pues con su relación con la comunidad y con la familia. Y que este conocimiento debería ser un recurso importante a utilizar en el aula. Entonces la tarea del docente es poder primero reconocer que existen esos conocimientos, identificarlos y orientarlos hacia nuevos campos del saber. Pero también para que esto pueda suceder, el docente debe tener una visión del universo del niño. Es decir, si tú docente eres parte de la comunidad, entonces en general tienes al menos una visión general de del universo de los niños de esa comunidad. Pero como es el caso en ocasiones que generalmente no laboran en sus comunidades, se envían a otras comunidades, entonces el maestro tiene la labor de tener ese acercamiento al universo del niño, el universo cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Es vivir en comunidad, para la comunidad e interaprender, ¿sí? Entonces, este acercamiento es muy importante porque lo que va a permitir es de que el maestro motive al niño, que manifieste sus intereses, sus conocimientos y habilidades que operan en ese medio natural en el que el niño se desenvuelve, ¿sí? Y pues que obviamente esta habilidad, ¿sí? Porque es esta sensibilidad que también el maestro tiene que desarrollar hacia la cultura en la que está trabajando, debería también ser parte de los objetivos de las instituciones formadoras de docentes, ¿no? Y que en muchas ocasiones se deja a un lado. Entonces, estas instituciones formadoras de docente tienen
el reto de poder formar docentes sensibles a la cultura en la que se encuentran laborando. Incluso si son, por ejemplo, maestros hablantes de la lengua indígena y le toca a otra zona, reaprender esa cultura, ¿no? También confrontar la propia cultura e incluso ampliar el conocimiento del niño con la cultura del docente. Y entonces va a ser bien interesante porque estamos creando relaciones interculturales en el aula. Y bueno, debemos reconocer que el niño, por el solo hecho de estar en la escuela, pues no está en la comunidad, ¿verdad? O sea, no está en contacto con las actividades comunitarias. Y esto reduce el tiempo para que el niño pueda acercarse a ese conocimiento comunitario con esos sabedores. Y este mismo proceso ha pasado con los maestros, porque como han pasado por un proceso de escolarización, ¿sí? Muchos de ellos estudiaron la primaria, secundaria, bla, bla. Si sumamos cuántos años estuvimos en la escuela multiplicado por las horas, ¿no? Y que generalmente no nos sacan de las 4 aulas, de las bardas, pues entonces ya no hubo ese contacto con la comunidad y nos estamos perdiendo del aprendizaje de la lengua indígena. Nos estamos perdiendo de muchas actividades que normalmente la actividad fuerte del comunero es en la mañana, ¿sí? 6, 7 de la noche ya no hay actividad. Entonces, pues también tenemos que reconocer eso que es muy importante. Y bueno, la experiencia de investigación, fíjense que yo tuve un acercamiento con segundo, cuarto y sexto grado y yo lo primero que hice fue hacer grupos focales con los niños a partir de preguntas detonadoras, ¿no? Y fue una investigación centrada en la pesca, para empezar. Y fíjense qué interesante, porque a partir de preguntas sencillas como, a ver, levante la mano quien su papá es pescador. No, pues yo, todo el salón. Muy bien, ¿y qué saben de la pesca? A ver, cuéntenme, una pregunta tan general. Y salió todo, bueno, y nos ayudamos también con cuestiones gráficas, aquí lo pueden ver. Salieron productos, técnicas, herramientas de pescas, fines sociales, recetas, tips para pescar, la relación que tiene la luna con la pesca, medios de transporte. Bueno, una cosa impresionante. Yo, que era una ignorante de esa cultura y COD, porque yo no soy de esa comunidad, estaba sorprendida. Pero los más sorprendidos fueron los maestros cuando yo les mostré la cantidad de conocimientos que los niños poseen solamente por estar en contacto con su comunidad, ¿no? Y que, por ejemplo, Bárbara Rogoff, que también documenta la importancia del aprendizaje observacional en los niños, precisamente en edad escolar, que es muy importante porque por medio de la observación, pues pueden saber todos estos conocimientos, ¿no? Y aquí les muestro unos ejemplos, por ejemplo, el tishem, que es el camarón nombeíats, la tarraya, que es una herramienta de pesca, y pudieron identificar también los contextos, tanto el mar vivo, el mar muerto, fue muy interesante. Ahora, la segunda fuente de conocimiento es el maestro, ¿sí? El docente, Jorge Gaché menciona que el docente que es indígena no necesariamente posee el conocimiento indígena, ¿sí? Precisamente por lo que ya les he platicado, porque ha pasado por un proceso de escolarización, ¿sí? Y si sabe o si posee ese conocimiento indígena, no necesariamente lo sabe manejar en el aula. O sea, puede saber sobre su cultura, puede ser sabedor, le gusta investigar, participa en las actividades, pero ahora hablo la lengua, sé lo que hay en mi comunidad, conozco mi comunidad en general. Ahora, ¿cómo le hago? Ese es un reto metodológico, que cuando tuvimos el acercamiento con los docentes, esa era la pregunta. Es que aquí en Oaxaca al menos, que se utiliza el plan para la transformación de la educación, que es un plan interesante, es muy interesante, pero decían, pues mire maestra, yo invito a mis comuneros, vienen acá a hacer cal con las conchas y ostras,
pues hay conocimiento comunitario, muy bien, perfecto, muy interesante, innovador. Los niños lo hacen, lo practican y todo. Terminan de hacer la cal y muy bien, vamos a empezar con la clase de español y de matemáticas. ¿Me explico? Son actividades aisladas. No hay una integración en donde se pueda ampliar el conocimiento escolar por medio del conocimiento comunitario indígena. Parecieran actividades folclóricas, pues no lo quería decir así, pero no. Entonces, no va más allá. ¿De qué manera entonces ese conocimiento, ese sabedor que yo invité a la escuela para que hiciera, ¿verdad? Está repercutiendo realmente en que el niño analice su contexto, el conocimiento, etcétera, a través de ese nuevo conocimiento que le estoy diciendo también es importante. Entonces, es un reto importante, ¿no? Esto lo voy a pasar. Y bueno, en general, esta experiencia de investigación son docentes que tenían una formación hacia por ejemplo, uno de ellos estudió en la Escuela Normal Bilingüe del Estado de Oaxaca, la ENVIO, y la mayoría estudió aquí en la UPN, esta licenciatura para educación primaria y preescolar para el medio indígena. Entonces, en general, pues tenían todos los elementos como para, ¿no? Pero efectivamente, aquí el detalle o la debilidad es la cuestión metodológica, ¿no? Entonces, la tercera fuente son los conocedores, que son todas aquellas personas de la comunidad que gozan del prestigio de ser expertos en algo, ¿no? Ya les decía yo los ejemplos al menos de aquí de mi comunidad. Y el aporte del comunero a la escuela es muy importante, desde una perspectiva política y de revalorización global de la sociedad y la cultura indígena. Al acercar al niño también a estos tipos de conocedores, ellos revaloran el conocimiento que poseen en estos conocedores y a la vez identifican que el conocimiento escolar no es el único y que puede ser ampliado a través del conocimiento comunitario. Y la cuarta fuente son los textos antropológicos, que en general pues es toda la literatura que exista acerca de esa comunidad, de la lengua, de la cultura en general, y que puede ser de mucha utilidad para poder abordar la historia, dinamizar la discusión del estado del conocimiento de la comunidad. Entonces también es otra fuente de conocimiento, todo lo que encontramos en internet sobre la comunidad, etcétera, todo eso sirve muchísimo. Y bueno, aquí llegamos al asunto porque de todo esto que les comenté, este calendario, como les explicaba, son 8 círculos concéntricos y hay actividades que se realizan en todo el año y hay actividades que tienen una duración definida, ¿sí? Por ejemplo, la siembra del maíz, la siembra del sorgo, del ajonjolí, ¿no? Por ejemplo, o la feria que tiene una duración definida, etcétera. Y lo que les decía es que este calendario ayuda al docente a ubicarse anualmente a las actividades comunitarias. Y entonces se pueden ubicar en el mes que quieran, que es el círculo, los meses occidentales están en el centro, en el número 1, en el verde bajito, y de ahí vienen los meses indígenas, ¿no? Aquí yo no puse meses indígenas porque no los ubiqué con los guaves, pero hay comunidades donde sí les nombran, tienen un nombre, abarcan 2 meses y medio y tienen un nombre en la comunidad, ¿no? Y acá es el punto de partida para que el docente pueda iniciar su actividad. Y este es el cuadrito que les quería mencionar ya más grande, que es la matriz de contenidos del área integradora Sociedad y Naturaleza, de temas relacionados con la pesca, porque yo solo me centré ahí en la pesca, ¿eh? Y son todos los conocimientos, bueno, algunos de los conocimientos que pude identificar de todos estos grupos focales que hice con los niños, y como pueden identificar son 4 columnas. Que la primera es el tema que tiene que ver con territorio, naturaleza, que tiene que ver con dónde se encuentra la actividad. El recurso natural producto, que es qué podemos encontrar ahí, ¿sí?
trabajo técnica, cómo se hace, con qué se hace y para qué. ¿Sí? Y entonces podemos identificar que se puede hacer una frase prototípica, se dice en el método, basada en el concepto sintáctico de cultura que ya les comenté, que puede ser el punto de partida de la planeación del docente, que puede ser una planeación semanal, de 2 semanas, mensual, etc. Y la oración es la siguiente. Vamos a ir de izquierda a derecha. Por ejemplo, en el mar, vamos, siempre se inicia con esta palabra, vamos, que incita a la actividad. Vamos al mar muerto a pescar tishem, camarón, con el copo para vender en el mercado. ¿Se dan cuenta? Voy por otro ejemplo, en la laguna. Vamos a la laguna a pescar camarón con la atarraya para vender o para preparar un rico caldo de camarón. Y con esta oración, lo que nosotros pretendemos es incitar a la actividad comunitaria, ¿sí? Y entonces lo que estamos nosotros provocando es que el centro sea la actividad que se está realizando en ese momento en la comunidad. Y por lo tanto, al ser el centro la actividad comunitaria y no los contenidos programáticos, ¿se dan cuenta? Que ya cambiamos como no quiere decir el nivel de importancia, sino que ya cambiamos el centro. Ya cambiamos que el centro va a ser la actividad comunitaria que se está realizando en ese momento en la comunidad y que si nosotros salimos de la escuela a realizar la otra parte de observación, de práctica, de incluso practicar la lengua en esas actividades comunitarias, se está reforzando un conocimiento mucho más significativo y a la par estamos ampliando el conocimiento escolar, ¿sí? Entonces, un poquito para cerrar y concluir, la fuente de la cultura y del conocimiento indígena para la enseñanza escolar es la actividad, es esa actividad comunitaria, participando en ella por medio de sus habilidades, conocimientos y valores, y que a través de estas acciones se activan y se objetivan en interacción con el medio natural y social, ¿sí? Y a la vez también exige que se vincule la enseñanza escolar con las actividades comunitarias, porque estamos partiendo de la actividad, ¿sí? Y esa actividad es el centro de la enseñanza, ¿sí? Y entonces, ese centro de enseñanza está en la vida comunitaria. ¿Se dan cuenta cómo llegamos a ese punto? Esto implica un cambio fundamental en el funcionamiento de la escuela. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que ver una escuela sin bardas, ¿no? Tiene que haber un cambio también, identificar cuál es la concepción de los padres de familia, o sea, qué es lo que ellos quieren que la escuela logre hacia sus hijos. Es muy importante conocer esa posición, porque vamos a encontrar en comunidades que van a decir, es que a mí no me interesa que el niño hable una lengua indígena, pues ya lo habla. No me interesa que se refuerce eso en el salón de clases, porque yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufro. En la pesca, desvelándome, porque la pesca en San Mateo de Mar es en la noche, mira todas mis rajadas por los peces, yo quiero que mi hijo aprenda español, que aprenda a leer, que aprenda las cuentas, sí, pero imagínense si hacemos ese potencial con el conocimiento comunitario también. Y esto, la idea es que también más adelante pueda empoderar a los niños y hacer niños que puedan defender su territorio, que puedan defender sus recursos naturales, que puedan defender su cultura y su lengua, porque eso es lo que se está perdiendo. No estamos dejando a un lado los contenidos escolares, porque al menos aquí en Oaxaca también eso es muy importante y las familias lo valoran, ¿sí? Y entonces la expectativa es que estos conocimientos y valores puedan nutrir e interculturalizar el currículum escolar. Y en términos étnico-político, asignar un mayor contenido pedagógico a esta lucha reivindicatoria de los pueblos indígenas. ¿Quieres participar como ponente en nuestro podcast? Visita educomplexus.com para más información.
Recuerda unirte a nuestra comunidad de aprendizaje @curiososacadémicos en Facebook y Telegram. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.